Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hacer el resumen de la unidad de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Obviamente esto es un resumen, por lo tanto no voy a ahondar en los detalles de la materia, sino que simplemente vamos a ir viendo lo que ustedes ya como mínimo deberían conocer respecto a la temática que hemos hablado. Lo primero que vimos, ¿cierto? Fue el concepto de salud. Hablamos de que la salud no solamente se representa por el bienestar físico, sino que también debe haber un bienestar emocional, un bienestar social, y que la salud es algo integral que corresponde a todos los aspectos de la vida. También dijimos, ¿cierto?, que la salud se define como el estado óptimo de una persona de forma física y psicológica. Esa es la definición formal de la palabra. ¿Sí? Y los tipos de salud que podemos encontrar justamente son esos. Salud física, cuando hablamos de que la persona no posee enfermedad. eh, Salud psicológica, cuando el estado mental de una persona, el estado emocional de una persona, ¿cierto?, se encuentra de manera óptima. Tenemos también una salud social, que se trata de cómo son mis relaciones con la sociedad. Hay una salud pública, que es la salud de la que debe velar el Estado, que es mantener, ¿cierto?, el estado de bienestar en la población, y así podemos encontrar distintos tipos o aspectos en los que se desarrolla el concepto de salud. Entonces es importante que como concepto entendamos, ¿cierto?, que es bastante amplio y que en la salud forman parte todos nuestros aspectos de la vida. Nosotros nos fuimos a un aspecto específico que era la nutrición, y hablamos de nutrición como eh, ¿cierto?, la ingesta de alimentos o nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Hablamos de que la nutrición era específica o no era la misma para todas las personas. No es lo mismo una persona como un atleta, no debe consumir los mismos tipos de nutrientes, las mismas cantidades, que una persona que, por ejemplo, no hace ejercicio. Hablamos lo mismo, ¿cierto?, de que ustedes como personas que están en una etapa de desarrollo deben consumir una gran cantidad de nutrientes para, ¿cierto?, desarrollarse de la manera más óptima. Entonces la nutrición está súper relacionada al concepto de salud, y la nutrición también es específica para cada individuo y sus hábitos de vida, además, ¿cierto?, de su propio organismo. De ahí vienen, ¿cierto?, muchos dichos como estas personas que comen mucho y no engordan nada, o las personas que comen muy poco y engordan mucho. Eso está relacionado al metabolismo, que es la forma en que el cuerpo procesa estos nutrientes para, ¿cierto?, generar el desarrollo en el organismo. Entonces todo eso también forma parte de los aspectos o de la salud nutricional de una persona. Eso lo vimos, ¿cierto?, como los dos grandes aspectos generales de esta unidad, y luego, ¿cierto?, hablamos específicamente de los nutrientes. Tenemos las proteínas por un lado. Recordemos entonces que las proteínas son estas moléculas gigantes que se componen de otros eslabones. Entonces hablamos de las proteínas, podríamos decir que son una especie de puzzle que se arma, ¿cierto?, con piezas más pequeñas. Esas piezas se conocen con el nombre de aminoácidos, ¿ya? Y son los aminoácidos los que se unen para dar forma a las proteínas. Estas proteínas van a llevar a cabo en nuestro organismo una infinidad de funciones. Tenemos funciones estructurales, ¿cierto? Por ejemplo, en las paredes de las células tenemos proteínas también en nuestro cabello, en nuestras uñas. Tenemos proteínas que hacen que nuestro organismo funcione, que llevan a cabo reacciones químicas. Esas proteínas se conocen como enzimas. Eh, las proteínas son de las moléculas más eh, plásticas en su funcionamiento, debido a que pueden adoptar muchas formas y pueden tener tamaños muy variados. Más adelante vamos a ver en mayor profundidad todo el aspecto de las proteínas desde un punto de vista más químico, para que podamos entender de dónde viene tanta función que poseen estas mismas. ¿Dónde las encontramos? Principalmente, ¿cierto?, en las carnes,
pero también las encontramos en algunos vegetales, como son principalmente las legumbres. Las legumbres, ¿cierto?, son una de las principales fuentes de proteínas vegetales que nosotros vamos a tener en nuestra dieta. Eh, Después, ¿cierto?, tenemos los lípidos. Los lípidos son todas las grasas, ya sean aceites o grasas como tales. Los lípidos tienen una gran cantidad de formas diferentes también y se dividen en categorías súper diferentes, de las cuales vamos a hablar también más adelante, pero de las cuales son importantes solamente en este momento algunas. Por ejemplo, los ácidos grasos. Los ácidos grasos yo creo que es lo que estamos en mayor contacto en nuestra nutrición, debido a que los vamos a encontrar en el aceite, ¿cierto?, cuando freímos cosas, están en la mantequilla, en las margarinas, etcétera, etcétera, en la grasa animal. Entonces son de las grasas que en mayor contacto vamos a estar. Eh, Ahora, no hay que ver los lípidos solamente como estas cosas que nos hacen engordar, sino que también forman parte de nuestro organismo y cumplen funciones súper importantes en nuestro organismo, ¿ya? Los lípidos forman parte de la membrana, ¿cierto?, de nuestra célula, eh, los que se conocen como fosfolípidos, ¿ya? Entonces sin ellos no podríamos tener, no podría existir la célula. Además, cuando se rompe la pared o la membrana de la célula se muere. Entonces son súper importantes en ese aspecto. También tenemos algunos que cumplen otro tipo de funciones metabólicas. Por otro lado, también generan calor en nuestro organismo, ¿cierto? Eh, son... eh, Olvidé la palabra en este momento, la palabra técnica. Termo... Bueno, después me voy a acordar. Eh, También son un reservorio de energía súper importante en las células que se conocen como adipocitos. Se guardan, ¿cierto?, estos ácidos grasos y que sirven como forma de reserva de energía para momentos de inanición, cuando nuestro cuerpo no está recibiendo alimento por mucho tiempo y comienza a agotar las reservas de energía, pasa, ¿cierto?, a consumir los lípidos que tengamos almacenados. Entonces los lípidos, ¿cierto?, Eh, también tienen una gran cantidad de funciones en nuestro organismo y son importantes de consumir, pero en cantidades obviamente moderadas. También hay algunos lípidos que son esenciales, o sea que nosotros tenemos que ingerir de la dieta, y estos son los que se conocen como los omega, el omega 3 y el omega 6. Ya son dos lípidos esenciales que nosotros debemos consumir, ¿cierto?, en nuestra dieta. Eh, Aquí faltó uno de los nutrientes, de los macronutrientes importantes, que son los carbohidratos. Carbo- Carbohidratos. Los carbohidratos, ¿cierto?, son todas las azúcares. Es todo lo que nosotros consumimos, ¿cierto?, y que va a darnos la energía para el día a día, la energía del momento, la energía inmediata, la obtenemos a partir de los carbohidratos. Y por eso también, ¿cierto?, que son la base de la pirámide alimenticia. En los carbohidratos nosotros vamos a encontrar todas las azúcares, desde las refinadas hasta las azúcares que encontramos por ejemplo, en las pastas, eh, las azúcares que encontramos en las frutas, el azúcar que agregamos, ¿cierto?, al té o al café, en los dulces, que son las azúcares refinadas, perdón por eso. Entonces, en los carbohidratos, ¿cierto?, son un amplio... Los podemos encontrar en una gran variedad de alimentos, arroz, papas, etcétera, etcétera, y van a ser, ¿cierto?, esta energía inmediata. Tenemos que saber también que los carbohidratos son moléculas que normalmente vienen unidas en cadenas, y depende, ¿cierto?, del tamaño de esa cadena y el tipo de azúcar el que estamos consumiendo. No todas las azúcares son exactamente la misma. Por ejemplo, tenemos eh, la lactosa, galactosa, sucralosa, etcétera, etcétera. Y cada azúcar se procesa de una manera diferente en nuestro organismo para obtener energía, ¿ya? Eso es algo que también viene en su momento.
Tenemos las vitaminas y las vitaminas principalmente su función es ayudar a ciertos procesos metabólicos, la generación de energía, que algunas enzimas puedan funcionar, se acoplan las vitaminas a estas enzimas y pueden llevar a cabo ciertas reacciones químicas que son importantes en nuestro organismo. Y las vitaminas no son producidas por nuestro propio organismo, deben ser ingeridas, ¿cierto?, a través de la dieta para poder ser obtenidas. ¿Ya? Entonces, las vitaminas son un grupo de moléculas bastante diferentes eh, que nosotros debemos ingerir en la dieta y que van a tener funciones principalmente metabólicas en nuestro organismo, van a ayudarnos a distintos aspectos de nuestro cuerpo. Los minerales también cumplen ciertas funciones que son súper específicas dentro de la célula, cumplen funciones, por ejemplo, en algún tipo de moléculas, como por ejemplo el hierro en la hemoglobina es el que permite que esta molécula tome el oxígeno desde los pulmones y lo lleve hacia las distintas células del cuerpo. ¿Ya? Entonces los minerales son elementos químicos como el hierro, el calcio, el magnesio, que se consumen a través de la dieta y que van a funcionar en ciertos procesos metabólicos. Por último, el agua, si bien el agua, cierto, no se considera un nutriente como tal, es la base fundamental de la vida de todo organismo. ¿Ya? El agua, sin agua no podríamos estar vivos y el agua constituye un gran porcentaje de nuestro cuerpo. Nuestras células, ¿cierto? Los organelos de las células están en agua, están en una solución acuosa. Nuestra sangre tiene un gran porcentaje de agua, entonces es esta molécula central para todas las funciones de nuestro organismo. ¿Ya? Para no alargar más este resumen lo vamos a dejar hasta acá y eso sería más o menos lo que ustedes deberían conocer ya de esta unidad.